Ok, ahora sí ya podemos ver la puerta completa, ya con el marco. Venga, pues para prepararnos para el armado o el habilitado de nuestros marcos, lo que vamos a hacer es cepillar nuestra tabla. Alguna viene hasta 28 milímetros, pero la más delgada tiene 24, me parece. Entonces vamos a ir dejándolas al mismo grueso para poder trabajarlas y ya empezar a cortar. Venga, pues por ahí ya tenemos el habilitado. Esto que tenemos aquí es la chambrana que hemos cortado de 6 centímetros por 1 centímetro de grueso. Y el marco, recuerden que tenemos dos marcos, uno de 17 y uno de 16 y medio. Cortamos ahorita todo parejo a 17. Ya haremos el ajuste un poquito más adelante de la que es de 16 y medio. Pero vamos a ir ya preparando los marcos para hacer el armado. Ok, ya corté al largo necesario lo que son las patas del marco. Y también vean, ya estoy cortando aquí la chambrana. ¿Sale? Esto tendremos que hacer un prelijado para poder armar. Voy a cortar las batientes, pero recuerden que los 4 están a 17. Pero necesitamos un marco a 16 y medio. Entonces voy a cortar las piezas que necesito a 16 y medio para un marco. Y el otro lo dejaremos a 17. Y empezaremos el prelijado de las piezas para poder empezar a pegarlas. Vamos a dejar pegada la chambrana del frente, ahorita lo vamos a ver. Pero para ir avanzando ya, vamos a hacer eso. Bien, vamos al siguiente dato porque esto es importante, sobre todo para la fabricación del marco. Tenemos ya las dos puertas, ¿sale? Recuerden que hay una diferencia de ancho de 1,5 centímetros. Esta es más ancha y esa es un poco más angosta. Y estas piezas que son la parte de arriba del marco, que regularmente yo dejo por dentro de las piernas del marco, las corto 1 centímetro más ancho que la puerta, pero no más de 1 centímetro, incluso podría ser menos. Entonces vamos a cortar estas piezas justo al tamaño que lo necesitamos. Repito, no más de 1 centímetro de ancho. Es decir, que por ejemplo en esta puerta tenemos 93,7. Es probable que recorriendo y ajustando y lijando nos caiga 93 y medio. De modo que voy a cortar esta pieza a 94 y medio o 94.6. ¿Sale? Para esta puerta en específico. Y si vemos esta puerta de acá, tenemos 95.2. Vamos a calcular que quede a 95 ya pues pulida. Entonces vamos a cortar a 96 estas dos piezas. ¿Para qué? Para que podamos proceder al pegado de la chambrana. Ok, ya corté a la medida que les dije, pero vamos a ver lo físico. ¿Sale? Dijimos que 1 centímetro más. Lo presentamos en el ancho de la puerta. Vean, ahí lo vamos a poner más o menos al ras. Y eso es lo que tenemos de más. 1 centímetro. ¿Sale? Hacemos lo mismo aquí. Ponemos al ras. Vean, 1 centímetro más. No más. Ok, vamos a proceder al pegado de la chambrana. Bien, entonces estas 3 piezas son para el marco de 16 y medio. Y lo que vamos a hacer es tomar las chambranas que ya tenemos por ahí, pero vamos a escoger más o menos el mismo tono de la tabla. ¿Sale? Tenemos las 2 chambranas, las 2 piernas del marco y la parte de arriba del marco. Y también más o menos escogemos una chambrana que nos dé el tono. Porque lo siguiente que haremos es, antes del prelijado o del pulido, vamos a pegar esta chambrana justo aquí. Vean, vamos a cortarlo exactamente a la medida y vamos a pegarlo aquí. ¿Sale? Esta es nuestra chambrana. Y lo mismo vamos a hacer con el marco. Pegar la chambrana aquí. ¿Sale? Ya están cortadas a tamaño. Bien, ahí pegamos esta chambrana. Vamos a quitar el exceso de resistol. ¿Sale? Lo que hacemos es tratar de evitar usar clavo para que nos quede un trabajo mucho más limpio, pulcro. Limpiamos el exceso de resistol, de pegamento. Y esto mismo voy a hacer con las 4 patas
a los dos marcos, ¿sale? Y también con la parte de arriba del marco. Ok, vean, el sobrante lo dejamos hacia arriba porque este tiene que empatar con la chambrana de arriba. Ahorita vamos a ver que armemos el marco como queda. Y en la parte de abajo lo dejamos a ras. Ok, vean, así es como nos queda nuestro marco ya con la chambrana, la vista, pues pegada. Ok, ya ahora sí podríamos hacer el prelijado, pero junto con la chambrana que hemos pegado, y nos va a resultar más fácil. Vamos a ir habilitando también lo que es pues la batiente de este marco, pero ya tengo también pegando por ahí los otros, los voy a traer para poder continuar. Aquí está la otra que ya hemos pegado también, y se dan cuenta, en esta digamos el sobrante para acá. ¿Para qué? Para que queden hermanadas una izquierda y una derecha. Y la parte de arriba de nuestro marco ya también con la chambrana pegada, ¿sale? Lo mismo tendremos que hacer con el otro marco que tenemos por aquí, pero vamos a ir avanzando con este. Vamos al habilitado de la batiente. Bien, pues ya tenemos ahí las batientes, vean. Tanto para la parte de arriba de los marcos como para los largueros o las piernas, ¿sale? Estos los hemos cortado a 2,5 centímetros. Vean, 2,5 centímetros cortamos nuestra batiente por 1,5. Lo reducimos a 1,5 para que no quede tan gruesa y pues luce mejor. ¿Sale? Ahí tiene un poquito más de 1,5, pero ya con el prelijado podemos cepillar un poquito para darle la medida exacta. ¿Sale? ¿Qué es la batiente? La batiente es el tope de la puerta, ¿sale? Que va a ir ahí. Bueno, va pegando en el marco, pero topa la puerta ahí. Entonces, tendremos que hacer el prelijado de lo que ya pegamos, que son las piernas con la chambrana, para pegar entonces lo que es la batiente. También le damos un prelijado. Vamos a quitando los excesos en la boquilla de la puerta para proceder al armado. Bien, vamos al prelijado de los marcos para poder hacer el armado y presentarlo junto con la puerta. Me pongo la mascarilla porque esto pica. Bien, una vez que terminamos el prelijado, voy a pegar la batiente, pero solamente la voy a pegar del lado donde vamos a embisagrar, ¿sale? Para eso me ayudo, por ejemplo, de esta plantilla, que es el ancho, que tiene el ancho o el grueso de la puerta, para ubicar la batiente y poderla clavar, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? ¿Ok? Para eso voy a ocupar el calibre 23, es un calibre muy delgadito, para que sea también el resane muy ligero, ¿sale? Entonces vamos a pegar nuestra batiente. Voy a marcar aquí la altura, porque recuerden que aquí va la parte de arriba de nuestro marco. Si la presento ahí, puedo marcar la altura para saber hasta dónde tengo que llegar con la batiente, ¿sale? Entonces vamos a pegar la batiente. Cuando estemos instalando, ustedes van a ver, ya hemos dicho que este es el lado donde vamos a bisagrar, y como detrás de la bisagra vamos a dejar el tornillo de la fijación de nuestro marco. En la otra pierna no vamos a clavar la batiente, esa nos la vamos a llevar así para poderla poner en el momento, ¿sale? Entonces voy a poner únicamente la batiente del lado donde voy a bisagrar y la batiente de la parte superior del marco. Entonces ponemos pegamento en nuestra batiente, ¿sale? Y vamos a pegar. Limpiamos el exceso de resistor si es que nos quedaba, y si no asentada bien pues nuestra batiente, podríamos poner unas presas y dejar secar un poco, pero en este caso asienta bastante bien. Entonces así lo vamos a dejar. Vamos a hacer lo mismo le hacemos corte 45. Ponemos el pegamento y hacemos lo mismo.
¿Sale? Y ya tengo puesto también la batiente para la parte de arriba del marco. Ahora sí ya podemos armar nuestro marco y presentar nuestra puerta. Bien, armemos nuestro marco. Usamos nuestra pija de 8 por 2 pulgadas. Vean, 3 tornillos ocupamos para el armado. Ponemos la otra pierna del marco. ¿Sale? Y ahí ya tenemos el marco armado. Si ustedes pueden ver, la chambrana está un poquito larga. Puedo aprovechar para trazar el corte y dejarlo a tamaño más tarde. Tenemos que ahora cepillar la boquilla que hemos puesto para darle un ligero chaflán, esto para favorecer el cierre de la puerta y podamos dejar holguras un poco más cerradas, es decir, de 3-4 milímetros, pero necesitamos hacer este chaflán. Para eso vamos a escoger ya o definir la cara que queremos. En este caso, para esta puerta va a ser esta, su cara, de modo que vamos a hacer el cepillado haciendo un ligero chaflán tanto del lado de las bisagras como el lado donde irá la chapa. Es lo que a continuación vamos a hacer en nuestra puerta para poder continuar. Y ya vemos otra ventaja de no meter clavos, únicamente pegamento, porque cuando empezamos a cepillar no tendremos nada que botar, ningún clavo que nos aparezca en el camino. Vamos a poder hacer esta tarea sin ningún inconveniente. Vamos a ello. Bien, ya hemos hecho este chaflán en la puerta para favorecer el cierre de la puerta. Acérquense para que vean el ángulo que le hemos dado. Aquí pueden ustedes ver, pues, cómo tenemos un grueso de un lado de la boquilla y otro en la parte de atrás, porque hemos hecho este chaflán. ¿Okay? Esto va a favorecer el cierre de la puerta, logrando que podamos tener holguras más pequeñas que si dejamos este canto pues recto. ¿Sale? Este es un truco más de carpintería. Ok, pues de esta manera ya tengo armado el marco de la puerta. Ahorita en un momento más la presentamos para que vean que está al tamaño. Y prácticamente está completo. Tenemos la chambrana ya pegada en la vista de la puerta. ¿Sale? Incluso he pegado una batiente del lado donde voy a bisagrar y la batiente superior. Van a ver ustedes durante la instalación cómo detrás de la bisagra voy a dejar el tornillo oculto para la fijación del marco y de este lado lo ocultaremos precisamente detrás de la chambrana. ¿Sale? Pero de esta manera hacemos un marco de puerta. ¿Sale? La chambrana de aquí va a ir suelta, la instalaremos hasta que ya está nuestra puerta puesta, prácticamente funcionando. ¿Sale? Vamos a presentar la puerta y a ver cómo se ve todo el conjunto, pero pues ya tenemos prácticamente todo completo. Ok, ya tenemos la puerta prácticamente completa. Vean, únicamente nos faltará la batiente de este lado, ok, pero ya tenemos la superior y la que va del lado donde pondremos las bisagras, ¿vale? Aquí vamos a ver que estamos sobrados con nuestra chambrana. Vamos a cortarla justo ahí donde la he trazado en ambos lados porque solo la calculamos, ¿sale? Entonces nos pasamos un poquito, es mejor que nos sobre y no que nos falte, ¿sale? Entonces cortaremos ya únicamente eso y ya nos vamos al resanado, todo lo que necesitamos para comenzar el proceso del barniz, ¿sale? Lo mismo haremos con nuestra puerta, que ya por aquí se están pegando
el marco con el mismo proceso que hemos fabricado que ustedes pueden ver por aquí, ¿sale? Ya pueden ustedes ver también la chapa, pues funcionando, ¿verdad? Todo preparado para que durante la instalación sea mucho menos trabajo. El marco para esta puerta, vamos a hablar también del tema del acabado y por supuesto de la instalación para lograr tener nuestra puerta ya funcionando en el espacio para la que fue pensado. Pero si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en un siguiente video.